El huésped es cualquier ser vivo que tenga un organismo. El agente es la enfermedad, virus, cualquier enfermedad en el medio ambiente, y el medio es el medio ambiente. Así como también comprender la cadena epidemiológica. Bueno, a continuación se entiende por historia natural de la enfermedad la manera propia de evolución que tiene una enfermedad cuando se deja su propio curso, es decir, es el estudio de cualquier enfermedad desde su génesis y su evolución hasta las últimas consecuencias. Ya puede ser la muerte. Sin la intervención del hombre, el enfoque epidemiológico para abordar el estudio de una enfermedad mediante la historia natural fue descrito por Leber y Clark desde la década de los 60 y a la fecha sigue siendo vigente hasta el día de hoy. El esquema tiene dos periodos, el prepatogénico y el postpatogénico. A continuación les explicaré. Y el prepatogénico, pues menciono que es antes de la enfermedad. Antes de la enfermedad, cuando el agente todavía no invade al huésped, que es cualquier ser humano o cualquier ser vivo en nuestro planeta. Bueno, les explico. Es el que ocurre antes de que el agente infecte al huésped. En este periodo es donde se está llevando a cabo en forma permanente la interacción de los componentes de la tríada, como les había mencionado al principio, que es el huésped, el agente y el medio ambiente epidemiológica. El agente y el huésped y el medio ambiente, y mientras no se presente algún factor condicionante o desencadenante, la relación en la tríada tiene a guardar un equilibrio. Es cuando todavía no hay un agente en el organismo. El gran reto para la prevención es evitar que este equilibrio se altere y se establezca la infección. El periodo patogénico es cuando el virus ya está en el cuerpo humano. Lo primero que ocurre es que la gente pasa por una fase de adaptación y multiplicación en los tejidos blancos, ocasionando cambios patológicos a nivel celular. Y la infección subclínica, el tiempo después, alterará tejidos y órganos. A este proceso se le denomina infección subclínica, la cual tiene una duración variable dependiendo de factores inherentes al agente. Obviamente hay enfermedades que pueden durar años, hay enfermedades que pueden durar una hora, como por ejemplo el VIH puede alargarse, y una enfermedad corta puede ser una simple gripe o una intoxicación que te puede durar poco tiempo. Al huésped o al medio ambiente, y tiene su término al momento en que aparecen los primeros signos de la enfermedad. El pronóstico depende, por tanto, de la historia natural de la enfermedad y de su curso clínico. Como les mencioné, hay diferentes tipos de enfermedades y diferentes diagnósticos. Dicho pronóstico no siempre cambia con la intervención médica. La incertidumbre sobre el futuro de una enfermedad puede estimarse sobre la experiencia clínica que tiene un doctor. Y la información epidemiológica, es evidente que la experiencia clínica individual, aun siendo de gran valor por sí sola, es inadecuada, ya que está basada en un conjunto más o menos limitado de pacientes que no representan la totalidad de los mismos, sobre los que se tienen además un seguimiento desigual. Todos los organismos de los seres vivos son diferentes y por lo tanto, cuando entra un agente a cualquier persona, su sistema inmunológico va a actuar de diferente manera de cada persona. Al momento en que se establece la infección
y el agente empieza a multiplicarse, ocasionando los cambios arriba mencionados. El organismo reacciona con mecanismos de defensa inespecíficos y específicos de inmunidad humoral y celular que, dependiendo de las circunstancias del huésped, el agente y el medio, pueden llegar a recuperar al individuo convirtiéndose en un convaleciente. Obviamente, si nuestro sistema inmunológico vence al agente, vamos a entrar a la etapa de convaleciente. Sin embargo, cabe señalar que en esta condición el huésped convaleciente puede actuar como portador durante un tiempo determinado o inclusive indefinido. Así como, por ejemplo, una persona infectada de VIH puede que su sistema inmunológico sea pues, fuerte y solamente puede ser portador y a él no le puede hacer daño. Entonces, también otro claro ejemplo es el COVID, que hay personas asintomáticas que no sienten los síntomas, pero pueden ser portadores de la enfermedad y asimismo pueden contagiar a diferentes personas. El curso de la infección subclínica sigue avanzando hasta alcanzar el horizonte clínico, el cual inicia el momento en que aparecen los primeros signos de la enfermedad, al tiempo que transcurre desde que ocurrió el estímulo y se estableció la infección hasta que aparecen los primeros signos de la denominada periodo de incubación del agente, el cual puede ser muy corto, como el caso de las intoxicaciones, como les comenté hace rato, alimentarias, o muy largo, como sucede con el VIH en el hombre. Siguiendo el curso natural de la enfermedad, los signos van siendo más severos hasta llegar a la postración, incapacidad, agonía y muerte de cualquier individuo, ya dependiendo, como les comenté, insisto, que todos somos distintos, dependiendo de cada uno de su sistema inmunológico. A menos que en algún momento de una infección la respuesta del huésped haya sido efectiva y el proceso infeccioso se interrumpa y se presente la recuperación y convalescencia. Bueno, aquí les voy a explicar el cuadro que realizamos, que el periodo prepatogénico es cuando todavía no hay un agente en el huésped y por lo tanto está en un equilibrio. Como podemos observar, factores es medio ambiente, agente y huésped. Están en un equilibrio, pero todavía no hay una infección, todavía no está el virus entrando en nuestro sistema y afectando a nuestros órganos. Bueno, ¿cómo inicia este periodo? El estímulo, entrada del agente, adaptación y multiplicación del agente, cambios tisulares, infección subclínica, como lo habíamos comentado. Puede llegar a respuestas del huésped, recuperación y convalescencia. Puede ser portador aún ya cuando se recuperó. Y severidad de la enfermedad es periodo de incubación del agente, ya cuando el agente está en el huésped y ya es un periodo patogénico porque ya tiene signos: inapetencia, decaimiento, apatía, baja de peso, fiebre, tos, estornudo, diarrea, secreciones, eritema, postración, incoordinación y pérdida, y otros severos síntomas que pueden agravarse ya dependiendo el agente que invada nuestro sistema. Estado crónico, incapacidad, y obviamente puede causar la muerte si el sistema inmunológico no es efectivo con el agente. El agente se les voy a describir, como lo he mencionado en toda la clase. Se define como cualquier factor del ambiente que presencia o ausencia, exceso o deficiencia es capaz de producir un daño al organismo. En esta ocasión el tema se enfocará a los agentes infecciosos, los cuales se clasifican en bacterias, virus, parásitos
hongos, rickettsias, clamidias y priones. Los factores inherentes al agente son muy diversos. Entre los principales se encuentra la morfología, composición, efectividad, patogenicidad, virulencia, inmunogenicidad, antigenicidad, especificidad, viabilidad, variabilidad, ciclo de vida, mutuación, recombinación, resistencia, invasividad, difusibilidad y transmisibilidad, entre otros, muchos otros. Cabe señalar que el análisis de estos factores ayudan a comprender mejor los diversos patrones de presentación de las enfermedades. Todo esto tiene que ver con el agente. Hay virus que están en el medio ambiente, como el excremento de los perros, y salen muchos virus de esas y el huésped es un organismo vegetal, animal, antropódo. Vegetal, pues es todo lo que tenga que ver con plantas. Animal, es el reino animal. Y antropódo son los insectos, que no tienen una espina vertebral. Capaz de ser infectado por un agente infeccioso. Entre los factores inherentes al huésped más importantes están la especie, raza, sexo, edad, estado fisiológico, estado inmune, respuesta individual. Adicionalmente existen otros factores extrínsecos como el tipo de alimentación, instalaciones, densidad de población, sistemas de producción y manejo, los cuales tienen asociación con enfermedades e influyen con los patrones de presentación de las mismas. Obviamente todo esto tiene un esquema, una consecuencia: el comer sano, el estar haciendo ejercicio, el no fumar, el no tomar. Eso ya dependiendo de cada persona, como se los vuelvo a mencionar. Cada sistema inmunológico es diferente. Y sobre la población, pues un claro ejemplo fue el COVID, que lamentablemente se extendió por todo el mundo. Entonces hay enfermedades que pueden convertirse en pandemias. Ok, seguimos con medio ambiente. Se puede definir como condiciones físicas, químicas, biológicas y sociales que rodean, dan sustento e interactúan con el huésped y el agente etiológico. Respecto a los factores del medio ambiente se encuentran los físicos, los cuales se reflejan al tipo de hidrografía y topografía. La hidrografía es el que estudia los mares, los lagos, el drenaje, etc. Y topografía es todo lo que tenga que ver con la tierra. Tipo de suelo, clima, ya de manera más específica están las temperaturas húmedas, pluviosidad, nubosidad, vientos y radiación solar. Otro tipo de factores son los componentes biológicos, que se refieren a la fauna, flora y microbiota que existen en el espacio geográfico correspondiente. También existen factores químicos, entre los que se puede citar la presencia de minerales y gases. Por último están los factores sociales, que se refieren a aspectos económicos, políticos, culturales, educativos, etc. Aquí les voy a mencionar elementos de la triada epidemiológica. Como lo podemos observar y se los he venido mencionando, el medio ambiente, el agente y el huésped. Es una pirámide que conforma una triada epidemiológica. Enfermedad. Bueno, el agente, pues como lo podemos observar, son gérmenes primarios, gérmenes secundarios, micotoxinas, otros agentes, patogenicidad, virulencia, inmunogenicidad, mecanismo de resistencia, mecanismo de transmisión. El medio ambiente, factores ambientales, instalaciones, manejo, sistemas de producción, sistemas de alimentación. El huésped es inmunidad, resistencia, nutrición, genética, estrés. La promoción de la salud se refiere a diversas acciones
que no están dirigidas a una enfermedad en particular, más bien se trata de buenas prácticas de educación, hábitos, costumbres y actitudes que ayudan a mantener una buena salud. Como ejemplo, se pueden citar a la buena nutrición, higiene, limpieza, instalaciones y manejo adecuado. Aplicaciones, un criterio más amplio, se podría incluir en este rubro a los muestreos de individuos para confirmar la ausencia de alguna infección y en su caso detectar algún riesgo. Como se los he venido también mencionado, esto ya es dependiendo de la educación, de los hábitos, costumbres que tengamos cada uno, cómo esto impacta en nuestras vidas, ya que tener una vida sana, alimentos sanos, no tomar, no fumar, una higiene también, limpieza, porque si también en nuestros hogares se pueden detectar diferentes virus, hongos, parásitos, el lavar nuestras almohadas, nuestras sábanas, en ser dedicados a tener pues una limpieza, tener una nutrición sana. Todo esto tiene que ver con el sistema inmunológico. Y la limpieza, por otro lado, pues tiene que ver con la higiene. Pero todo esto nos ayuda para que el virus o la enfermedad sea menos riesgosa y tengamos un alto índice de sobrevivencia. Y la protección específica es el otro apartado que pertenece al nivel primario de protección. En este caso se refiere a las medidas aplicadas a una enfermedad particular o en un concepto más amplio podrían incluir medidas aplicadas a un grupo de enfermedades específicas como por ejemplo las vacunaciones con biológicos polivalentes. Estos vacunaciones biológicas polivalentes nos ayudan cuando, por ejemplo, el COVID, que es una enfermedad que al principio no sabíamos de qué se trataba o cómo nos afectaba, pero con el paso del tiempo hicieron vacunas con el mismo virus, pero por lo que leí, algunas tenían otro virus parecido al COVID y nos inyectaban ese virus para que nuestro sistema inmunológico pudiera conocer ese virus y si en algún momento nos llegara a dar el COVID, que nuestro sistema inmune lo reconociera y podría atacarlo inmediatamente sin causar más daños o causar la muerte. Esto nos ayudaría en las vacunaciones biológicas y polivalentes. Bueno, estos son como las cosas que debemos hacer para tener un sistema inmunológico más fuerte, pero en la clase 3 que mencionó la maestra, ella les explica mejor las causas que podemos hacer para que la enfermedad no sea mortal. Bueno, seguimos con la cadena epidemiológica. El conocimiento y el análisis de los componentes de la cadena epidemiológica también son fundamentales para abordar el estudio de una enfermedad determinada. Los componentes de la cadena son agente, que el agente, insisto, es el virus, bacteria, cualquier enfermedad. Reservorio, el reservorio es cuando un ser vivo ya está infectado. Y la puerta de salida es la puerta de salida del agente. Modo de transmisión puede ser desde un estornudo, desde que alguien se limpie la nariz y toque un tubo, puede tocar otra persona ese tubo y se puede infectar. Por eso es muy importante la higiene, lavarse las manos. Y la puerta de entrada es cuando el agente entra al huésped y ya hay pues una infección, ya hay un agente que llega al organismo y empieza a desequilibrar todo. El agente, este componente, fue descrito previamente en el apartado correspondiente de la triada epidemiológica. Reservorio, como definición, se refiere a cualquier sustancia
animada, inanimada, en donde un agente infeccioso se multiplica o desarrolla y del cual depende su supervivencia en la naturaleza. Un agente infeccioso puede tener más de un reservorio. Puerta de salida representa la parte del reservorio por la cual el agente causa se excreta. Está muy relacionado a los mecanismos de patogenicidad y transmisión, por lo que las puertas de salida son respiratoria, intensidad, genio, urinaria, ocultaria, a través de soluciones de continuidad mediante fluidos y secreciones, como lo mencionamos. A continuación, veremos mecanismos de transmisión posible para todos los patógenos. No ocurre necesariamente en todos los casos, contacto indirecto a través de haces, secreciones o excreciones, mediante diversos fomites, por medio de vectores, vía aerógena, demostrado para diversos agentes patógenos. Hay factores que aumentan el riesgo, densidad, distancia y prevalencia. Puerta de entrada generalmente son las mismas que se mencionan en la puerta de salida. Sin embargo, cabe resaltar que para algunas enfermedades la puerta de entrada es a través de las mucosas. Huésped susceptible. Como se menciona anteriormente, este componente también fue descrito en el apartado de la triada epidemiológica. Bueno, aquí podemos observar los eslabones de la cadena epidemiológica, que es el agente, reservorio, puerta de salida, modo de transmisión, puerta de entrada y huésped. Ya cuando está en el huésped, recordemos que ya es patogénico, ya hay una enfermedad en nuestro organismo. Antes de todo, antes de este proceso es cuando todavía no entra la enfermedad, prepatogénico, recordemos. Y a continuación, pronóstico de la enfermedad. Bueno, aquí la actividad clínica diaria está fundamentada en 3 elementos: el juicio, diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Estas 3 actividades están basadas en estudios probabilísticos. Tras el diagnóstico de una enfermedad se precisa conocer el pronóstico de la misma. La determinación de un pronóstico es estimar las probabilidades de los diversos modos de evolución. Es predecir la evolución de una enfermedad en un paciente determinado, que si la enfermedad va avanzando, va evolucionando, puede ser mortal o puede ser que el huésped se recupere. El conocimiento del pronóstico es una variable fundamental, ya que en muchos casos decidirá el tratamiento. Por otra parte, las actividades terapéuticas y preventivas pueden modificar el pronóstico de una enfermedad. La historia natural de una enfermedad es la evolución sin intervención médica. El curso clínico describe la evolución de la enfermedad que se encuentra bajo atención médica. El pronóstico depende, por tanto, de la historia natural de la enfermedad y de su curso clínico. Dicho pronóstico no siempre cambia con la intervención médica. La incertidumbre sobre el futuro de una enfermedad puede estimarse sobre la experiencia clínica y la información epidemiológica. Es evidente que la experiencia clínica individual, aun siendo de gran valor por sí sola, es inadecuada, ya que está basada en un conjunto más o menos limitado de pacientes que no representan la totalidad de los mismos, sobre los que se tiene además un seguimiento desigual. Por otra parte, debemos a su vez tener en cuenta la diferencia entre factores de riesgo, factores pronóstico. Los factores de riesgo son los que condicionan la probabilidad de presentar una enfermedad determinada. Dichos factores pueden estar presentes en población sana y aumentan el riesgo de tener la enfermedad. La identificación de los factores de riesgo son impredecibles para la prevención primaria. Y los factores
pronóstico son aquellos que predicen el curso clínico de un padecimiento una vez que la enfermedad está presente. La identificación de estos factores son de gran interés para la prevención secundaria y terciaria. Para la estimación del riesgo, el suceso final que se busca es la presencia de una enfermedad específica. Para la estimación del pronóstico, la variable final como elemento de interés para estudio puede ser la muerte, la recurrencia del proceso, la invalidez, las complicaciones. Existen a su vez marcadores de riesgo que son características de las personas que no son modificables: edad, sexo, estado socioeconómico. Esto tiene mucho que ver con cuántos años tiene el paciente, tipo de sexo, el estado socioeconómico, y que determinan la probabilidad de presentar una enfermedad. Los marcadores de pronóstico son a su vez características no modificables del sujeto que tienen una posibilidad determinada de afectar el curso clínico de la enfermedad. Hay factores de riesgo, edad, que cuando aparece en la enfermedad, cardiopatía isquémica, a su vez son factores pronósticos para la presencia o de muerte de dicha enfermedad. Aquí vamos a observar la tabla 1. Hay factores de riesgo, edad, que cuando aparece la enfermedad cardiopatía isquémica, a su vez son factores pronósticos para la presencia o no de muerte por dicha enfermedad. La tabla 1 muestra factores de riesgo y factores de pronóstico. Como pueden observar, tiene mucho que ver en factores de riesgo. Obviamente, si el paciente tiene una edad avanzada, si el paciente cuenta con glucosa alta, si el paciente tiene diabetes, si el paciente fuma, toma, esos son los factores de riesgo. Si también tiene glucosa alta, muchas cuestiones sobre su salud, si tiene obesidad, si tiene hipertensión aguda, como aquí lo podemos observar. Y los factores de pronóstico son ahora sí que son los pronósticos. Es la edad, sexo masculino, infarto previo, hipotensión, insuficiencia cardíaca congestiva, cardiomegalía y arritmia ventricular. Esas son las diferencias. En la práctica clínica diaria es preciso tener un conocimiento del pronóstico de un problema determinado para tomar decisiones respecto a exploraciones continuadas, ingresos hospitalarios, tratamientos específicos que, no modificando el pronóstico, no podrán objetivamente ser justificados. Por otra parte, se precisa conocer el curso clínico de la enfermedad para informar al paciente de su futuro. Por eso es importante. Parámetros del interés pronóstico. Los parámetros de interés pronóstico dependen de la enfermedad que se estudie, pero los de uso más frecuentes son tasa de supervivencia a los 5 años, porcentaje de pacientes que sobreviven 5 años a partir de algún momento en el curso de la enfermedad, tasa de letalidad, porcentaje de pacientes con una enfermedad que mueren a causa de ella, tasa de respuesta, porcentaje de pacientes que muestran alguna señal de mejoría después de una intervención, tasa de reemisiones, porcentajes de pacientes que entran a una fase en la que la enfermedad deja de ser detectable, tasa de recurrencia, porcentaje de pacientes que vuelven a tener enfermedad después de un periodo libre de ella. Seguimos con determinación de los factores pronósticos. En la actividad diaria conoceremos el pronóstico de muchos de los pacientes. Por nuestra formación y experiencia previa, las estrategias para conocer el pronóstico podría resumirse en las siguientes posibilidades: experiencia personal, consultar a otro compañero de trabajo,
consultar a un experto o especialista en el tema, hacer una revisión de la literatura, realización de estudios, revisión de casos, estudios de casos y controles, estudios de cohortes y ensayos clínicos. Bueno, recuerden que antes de la enfermedad es cuando todavía el agente no invade al huésped, que en este caso se le llama prepatogénico. Y cuando ya el agente invade al huésped es patogénico. Es cuando ya nuestro organismo pudo identificar un virus y ya un proceso del cuerpo que empieza a luchar contra el agente. Pero esto ya dependiendo de cada persona, de cada ser vivo, de su sistema inmunológico, de su educación, de higiene, de alimentación. También sí tiene que ver, como lo vimos, factores de riesgo, que si algún huésped puede presentar hipertensión, puede presentar glucosa alta, puede presentar diabetes, como lo vimos, un claro ejemplo fue el COVID, que ese fue un virus que como tal no te mataba el COVID, sino te mataba las consecuencias que tenía cada huésped, porque muchas personas que fallecieron tenían ya problemas pulmonares, tenían diabetes, tenían problemas en su organismo, y solamente el COVID lo que hizo fue que ayudó, ahora sí que ayudó a la enfermedad que tenía cada persona y se la empezó a empeorar así hasta llegar a la muerte. Por eso es importante que nosotros tengamos conciencia para tener una vida sana, para poder comer frutas, verduras, tener hábitos para poder estar más saludables. Bueno, eso fue todo por mi parte. Ojalá les haya gustado la clase y cualquier duda o aclaraciones sin problema pueden comunicarse conmigo. Bueno, me despido, mi nombre es Ángel y me dio mucho gusto. Que tengan buen día. Hasta luego.